Muy buenos días, bienvenidos al podcast Hablando en el Derecho. En esta oportunidad tendremos como ponentes a Nicole Zuleta, a Selena Rodríguez, a Yasandri Puchaina y a Alexa Polo. Hoy exploraremos la importancia de la expresión oral en el derecho basándonos en el capítulo 3 del libro Expresión oral escrita en el ámbito jurídico. Partiendo de la premisa que la oralidad es el eje principal del sistema procesal y una herramienta clave para todo profesional del derecho, como objetivo en este podcast descubriremos qué es la expresión oral y la oratoria y sus géneros, y los elementos esenciales para hablar en público de forma efectiva en el ámbito jurídico, ya sea en una conferencia, en audiencia, las cuales nos vamos a venir presentando en el ejercicio del derecho. Como apertura de este podcast iniciaremos hablando acerca del tema principal de este capítulo, que trata acerca de la expresión oral en el derecho. En este capítulo se explica por qué la expresión oral es fundamental en el ejercicio de la abogacía. Para tratar este tema, podemos traer un caso a colación en el que un abogado, al presentarse en una audiencia, no suene convincente con el juez. ¿De qué manera? Que su tono de voz no sea firme, que se le note la inseguridad, que no tenga buena presentación personal, que no tenga buen tono de voz, que no tenga buena postura ni buen lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muy importante al momento de una audiencia para ser convincentes con el juez. Si no vamos a estar seguros de lo que vamos a alegar, a argumentar, a litigar, el juez simplemente no nos dará la ganancia de ese litigio. Por lo tanto, debemos mantener un buen tono de voz al momento de ejercer en el derecho, de litigar ante un estrado judicial. Un buen tono de voz, un tono de voz firme, estar informados, no ir a improvisar, tener una buena presentación, tener un buen lenguaje corporal, no estar con hombros erguidos, sino de postura firme, de una mirada, de establecer contacto visual tanto con el juez como con el público. Y una pregunta que les puedo traer a manera de reflexiones: ¿qué tan importante crees que es la forma en la que se presentan los argumentos más allá del contenido? Muy importante la manera en la que presentemos nuestros argumentos. Como mencionaba anteriormente, el lenguaje corporal es muy importante a manera de persuadir al juez, ya que si no persuadimos al juez nos negarán nuestras pretensiones, y son las pretensiones el fundamento de nuestra demanda. Ese es el fundamento del litigio, el objeto del litigio son esas pretensiones. Por lo tanto, es muy importante la manera en la que se los presentamos al juez. Muchas veces pasa que el juez le da la razón al abogado que mejor litigue, porque a veces nosotros como abogados a veces nos confiamos que por tener el derecho y por tener las pruebas es que ya tenemos el caso ganado. Pues no, señores, el derecho es rogado, el derecho es subjetivo y es objetivo, todo es circunstancial. Entonces, no solo se trata de que tengo el derecho, sino de también saber litigar, porque para eso estamos llamados a la sociedad, para ser unos excelentes abogados, para que aparte de tener el derecho, lo hagamos con seguridad, argumentemos con seguridad, con argumentos sólidos, con fundamentos jurídicos. Ok, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la oratoria y sus géneros. ¿Qué es la oratoria? Pues es el arte de hablar en público de una manera persuasiva, hacer que el receptor capte el mensaje que se le quiere transmitir, hacerlo de una manera clara, fluida y con mucho léxico. Existen diferentes tipos de géneros oratorios, sobre todo en el derecho. Está la oratoria sagrada, que trata sobre los discursos religiosos, la oratoria académica, que son exposiciones que dentro del ámbito educativo, oratorias forenses, que son intervenciones en juicios o tribunales con respecto a ciertos casos, como los periciales, para poder determinar causas, motivos o razones. La oratoria política, que se da en discursos, escenarios políticos claramente. La oratoria social, que son intervenciones, que se hacen intervenciones o eventos sociales. Ejemplo, ¿en qué situación se puede tener para hablar en público? ¿O a qué género se acercaba el discurso? Pues basta con saber y mirar en el contexto en el que nos encontremos y asimismo el público al que nos estemos refiriendo, para poder descifrar o describir en qué género o en qué tipo de oratoria nos encontramos. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el día de hoy. Mi nombre es Alexa Polo y esto es Hablando en el Derecho. Antes de despedirnos, vamos con alguna de las preguntas claves para reforzar lo aprendido el día de hoy. ¿Por qué es tan importante la expresión oral en el derecho? Porque es la herramienta con la que los abogados defienden, persuaden y comunican ideas de una forma clara y efectiva. Sin una buena expresión oral, el mensaje puede perder fuerza o malinterpretarse. Otra pregunta que nos hicieron es: ¿en qué diferencia la oratoria de la expresión oral? ¿En qué se diferencian estas dos? Pues la expresión oral es cualquier forma de hablar.
mientras que la oratoria implica hablar en público con la intención de persuadir, cuidando la voz, el contenido y la forma en la que hablamos. Otra pregunta era, ¿qué género oratorio utilizamos principalmente en el ámbito jurídico? En el ámbito jurídico aplicamos la oratoria forense, ya que ésta se utiliza en audiencias, juicios y demás contextos legales. Otra pregunta era, ¿qué elementos fortalecen una intervención oral efectiva? Estos pueden ser una voz firme, una buena dicción, una entonación educada, el dominio del tema y el lenguaje corporal coherente. ¿Cómo podemos mejorar nuestra expresión oral? Bueno, esto se puede mejorar con una práctica constante, con ejercicios de dicción, ensayos frente al espejo o grabaciones que nos permitan vernos y evaluar cómo estamos haciendo esto, y una retroalimentación objetiva. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Hablando en el Derecho. Recuerden siempre que en el mundo jurídico no basta con tener la razón, también hay que saber comunicarla. Les invito a seguir practicando la oratoria, a observar cómo nos comunicamos y a mejorar cada día más. La voz es poder y en el derecho puede marcar la diferencia entre convencer o perder una oportunidad. No olviden seguirnos y espero que este episodio les haya gustado. Hasta la próxima.